Hola, bienvenido a la cápsula educativa de la asignatura de lenguaje. Esta te ayudará a complementar tu estudio. Hoy trabajaremos los temas cómo realizar inferencias locales, inferir características de los personajes, reconocer aspectos físicos y psicológicos del personaje. Como ya debes saber, todo este contenido es parte de la información implícita que te he contado en otras cápsulas. La información implícita va de la mano con la inferencia, o sea, las cosas que no están en el texto. Por eso, primero, antes de comenzar con nuestro contenido, debemos preguntarnos, ¿qué se puede inferir? Se puede inferir el significado de una palabra desconocida. Cuando no conozco el significado de una palabra porque nadie en el mundo conoce todos los significados de las palabras, puedo guiarme por el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Puedo guiarme por las pistas que me da el texto para saber de qué estamos hablando. Más adelante veremos un ejemplo. También podemos extraer una conclusión, ya que con la información que me da el texto, yo puedo tener mis propias apreciaciones o concluir de qué se trataba todo este tema. También se puede predecir, podemos adelantarnos e incluso podemos crear un título para nuestro texto. Podemos sacar con la inferencia la idea principal, que también lo vimos en una de las cápsulas anteriores. Y podemos obtener las características de los personajes, tanto lo psicológico como lo físico. ¿Cómo se hace la inferencia? Establezco conexiones lógicas. Siempre me guío por lo que dice el texto. Inferir, a pesar de que es sacar ideas de lo que dice el texto, pero también apoyarme con lo que yo pienso, no es inventar, sino que siempre me apoyo del texto. Por eso son conexiones lógicas. Ir más allá de la comprensión literal. Recuerden que cuando está en el texto es información explícita, pero lo que estamos haciendo acá es apoyarnos de la información explícita para sacar lo que no está ahí e ir más allá de lo que dice. Buscar aquello que el texto no dice, hacer uso de nuestra experiencia cultural, o sea, ocupar nuestros conocimientos previos para ver si tienen lógica o pueden establecer alguna conexión con lo que dice el texto. También interpretar informaciones bajo formas textuales o visuales y producir una nueva información a partir de ellas. Y para la inferencia, el autor te da pistas en el texto. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta y tengan muy claro de qué se trata, qué datos me dio para luego obtener lo implícito. Aquí tenemos un ejemplo de inferencias. Por ejemplo, cuando el texto dice, hacía ya una hora que Daniel jugaba con sus juguetes de plástico, un barco, un pato y un muñeco, cuando de repente mira sus manos y sus pies y se da cuenta que estaban todos arrugados. ¿Qué puedo deducir de este texto? ¿Dónde está Daniel? La respuesta que sale aquí como ejemplo es Daniel está en su bañera. Podríamos decir que también Daniel está en una piscina o incluso hasta en el mar. Pero como me estoy guiando por las pistas que me da el autor, dice, estaba jugando con sus juguetes de plástico, un barco, un pato y un muñeco. O sea, probablemente lo más seguro es que esté en su bañera. Y es eso a lo que le llamamos establecer conexiones lógicas, porque difícilmente un niño podría estar en el mar con esos juguetes y solo, que es también lo que podríamos deducir. Pero a la vez también estoy estableciendo no solamente conexiones lógicas, sino que también estoy conectando con lo que ya sé. Porque ¿dónde se arrugan las manos y los pies? ¿O la piel en general? En el agua, cuando paso mucho tiempo en ella. Y lo que les decía recién, los juguetes se usan para los niños en la tina o en la ducha. Y aquí podemos ver de qué manera se puede inferir el significado de una palabra. Y tenemos un ejemplo.
El miná tiene un plumaje color castaño, verdoso, y se adapta muy bien a la vida en cautiverio. ¿Qué será el miná? Y podemos inferir que es un ave, porque dice tiene un plumaje. Estoy haciendo una conexión lógica con mis conocimientos previos. Luego, una conclusión. Papá fue al colegio a recoger mi informe de notas. Lo veo ingresar a casa con la cara muy triste y leyendo mi informe. ¿Qué querrá decir entonces ese informe? ¿O qué dice ese informe? ¿Dice algo bueno? La conexión lógica que deberíamos establecer y a la conclusión que deberíamos llegar es que según las pistas que me entrega el texto sobre las características del personaje, es que hay una cara triste. Al parecer, la información que trae no es muy buena. Y una predicción. Son las 6 a.m., salgo de mi dormitorio y veo a mi hermano con una raqueta en la mano con ropa deportiva. ¿Qué hará después? Entonces, siguiendo la misma línea de establecer conexiones lógicas, son las 6 a.m., veo a mi hermano con una raqueta, ropa deportiva. Lo más lógico es que él vaya a jugar tenis. Y con este mismo tipo de inferencia, ya vimos cómo podíamos sacar quizás información que no está en el texto en relación a qué va a pasar con los personajes, o qué pasó, qué pasó que no se dijo, porque en el ejemplo anterior no se decía que el informe estaba malo, pero sí se decía que estaba sintiendo o que estaba expresando el personaje. Dentro de esta misma línea, podemos también reconocer rasgos psicológicos y físicos de un personaje, de manera objetiva o subjetiva. Cuando en el texto me encuentro con descripciones de personajes, de situaciones, de cosas, la podemos encontrar de forma objetiva o subjetiva. La objetiva, el autor no da su opinión, sino que solamente habla de lo que ve. La persona tiene el pelo oscuro, tiene una chaqueta, usa una polera amarilla, solo lo que se ve. En cambio, lo subjetivo, el autor sí da a conocer su opinión o las emociones que puede producir. Él está con una cara triste o está con el ceño fruncido. Y esas son características que me permiten después obtener los rasgos psicológicos o físicos. Pero siempre recuerden, la información que me entrega el texto es la que debo tener en cuenta. No inventar cosas que yo creo u opino, porque se está hablando de las características de los personajes y tenemos que enfocarnos en lo que el autor me dijo sobre eso. Espero que esta cápsula te haya ayudado a aclarar tus dudas.